Buenas tardes, bienvenidos a Palabra Extra. Un sábado más, estamos con la pastora Ana Londo para poder comentar algo acerca de una de sus enseñanzas. Y si queréis, ¿me acompañáis? ¿Qué tal? Buenas tardes pastora, buenas tardes pastora Patricia, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. Sí. ¿Qué tal tú? ¿Bien? Bien, aquí emocionada. Qué bueno tenerte aquí, pues yo gracias. Te quiero presentar para las personas que no le conocen. Ella es Vanessa, parte de nuestro ministerio, con su esposo César, tremendo los dos también, y bueno, pues es una hija espiritual mía. Es verdad, cierto, Y estoy contenta de verte crecer y de verte avanzar. Muchas y gracias. También a Patricia, la pastora Patricia, que tenemos también con nosotros, pues que ya la audiencia ya te conoce de las veces que ha estado con nosotros. Y ahora sí podéis hacerme esas preguntitas. Sí, yo quería hacerle una preguntita. No estoy segura si fue en la predicación o en la administración, pero dijiste que Dios nos estaba llamando a adentrarnos en Él, a profundizar en Él. ¿Nos puedes explicar qué significa esto? Este era como el ayuno, ¿verdad? Que el ayuno que habíamos convocado era para poder profundizar en Él. Supongo que te refieres a que dije que hay quienes no lo hacen, cristianos que se quedan en la salvación. Un día entregaron su vida a Jesucristo y quedan cómodos en ese lugar, ¿verdad? Otros tal vez van un poco más allá y dicen, bueno, pues yo ya recibí el bautismo del Espíritu Santo, hablo en lenguas, y también como que quedan cómodos en ese lugar. Y lo que yo estaba haciendo, el llamado que yo estaba haciendo al pueblo y a todos aquellos que se quisieron sumar a nosotros, es que Dios nos llama a ir más allá, y voy a explicar el porqué. Cuando Jesús dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, pues tal vez puedo decir, no sé exactamente cuál es la voluntad de Dios para ciertos asuntos, pero sí sé cuál no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, un divorcio no es la voluntad de Dios. Una enfermedad que se está llevando un niño, una maldición, no es la voluntad de Dios. Entonces, para que nosotros que somos los agentes del cielo, vamos a decirlo así, ¿no? Para llevar el poder de Jesús, del Espíritu Santo en la tierra, para deshacer las obras del diablo, como Él dijo, para traer sanidad a la enfermedad, para traer restauración a los hogares. Un cristiano, para hacer todo esto, no puede vivir solo en la salvación, en el gozo de la salvación. Yo le dije un día a Jesús, sí, como dice el pastor, ¿verdad?, que son agentes 007. Solamente Dios sabe que son cristianos, o algunos ni el Señor, vamos. Entonces, a eso me refería, ¿no?, que tenemos que adentrarnos, porque tenemos que profundizar más allá. Cuando hablas de profundizar, pastora, entiendo que te refieres a vivir en lo sobrenatural, ¿no? Que verdaderamente es donde Dios se mueve, ¿no? Él mismo dice en su palabra que bueno, que nosotros impondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían, en fin, que haríamos muchas más cosas, ¿no?, en la tierra, mayores que Jesús, ¿no? Exactamente, a eso es exactamente a lo que me refería, ¿no? Que tenemos que ir un poco más allá para poner manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Y bueno, antes estábamos compartiendo, ¿verdad?, que nuestro cafecito empezó un poquito antes de las cámaras, y estábamos compartiendo qué sucede, ¿verdad?, cuando hay cristianos que dicen, bueno, yo sé que eso está escrito, que pondremos las manos sobre los enfermos, pero pues a mí, pastora, no me sucede. ¿Cómo puede ser que pongo las manos sobre los enfermos y no se sanan? Tal vez es una pregunta, ¿verdad?, que podríamos hacer. Muchas no, sí. Y que yo misma en algún momento me la he hecho, pero he aprendido con el paso del tiempo que esta pregunta ya no me causa lo que hace años me causaba de ir donde el Señor haciéndole como reclamos. A ver, Señor, tu palabra dice que yo pondré las manos sobre los enfermos y sanarán, pero yo he puesto las manos sobre algunos enfermos y no han sanado. Y sobre todo cuando, por ejemplo, tengo 10 personas, vamos a suponer, tengo 10 personas con, no sé, con artrosis, con artritis, y ninguno de ellos se ha sanado. Pues realmente yo veo ahí como el llamado de Dios a adentrarme más en Él. ¿Qué está sucediendo? Porque que en mi experiencia no se sanen no quiere decir que la palabra pierda poder, claro, o lo que está escrito pierda la esencia, el valor que tiene, ¿no? No podemos decir que porque a algunos cristianos esto supuestamente no les funciona, que el Señor está mintiendo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí. Entonces creo que es un llamado a adentrarnos. ¿Por qué? Porque cuando tú te adentras en las profundidades del Espíritu, ahí te encuentras con Él.
Y ese encuentro con Él es el que trae una transformación. En ese proceso en el que tú le estás buscando, llega una transformación a tu vida. Yo conté hace poquito en la iglesia, ¿no?, la primera vez que una persona se cayó, que puse mis manos sobre ella y estaba contra la pared y cayó contra la pared y empezó a bajar así de la pared. Y a mí me sorprendió tantísimo. Pues es esto, yo siempre supe que todo esto existía, mas sin embargo yo ponía las manos sobre las personas y no parecía estar el poder, no parecía estar la sanidad, pero esto no hacía que yo dejara de lado lo que Dios decía, perseguía lo que Dios decía. Si esto está escrito aquí, es porque yo lo tengo que vivir. Claro, tengo que llegar ahí, ¿no? Sí, y yo creo que es el llamado que el Señor está haciendo a la iglesia, venir a adentraros, hay mucho más. Pero a veces pues hay cadenas, hay cosas que nos están impidiendo, ¿no?, que vayamos hacia lo que Jesús ha ganado en esa cruz para nosotros. Porque no es solamente tener la autoridad de Dios, que los cristianos la tienen, es vivir en ella, es saber cómo hago yo para ejercer esa autoridad, cómo hago yo para traer el cielo a la tierra. ¿Cómo hago? Porque si Jesús dijo que oremos, sea lo que el diseño que hay en el cielo llegue a la tierra, y yo soy su agente para que esto suceda, ¿qué sucede si yo pongo mis manos y no se sanan? Pues para mí es un llamado de Dios a decirme, Ana, adéntrate en mí. Ana, ven más profundo, porque lo que yo digo es sí, amén. Y si tú no lo estás viviendo es que hay algo que está fallando en mí. ¿Entendemos esto? Sí. Sí. Y también dijiste al principio de la predicación, diste unos versículos en Hechos, de cómo la gente se sorprendía, ¿no?, de lo sobrenatural, de ver visiones, sueños. Sí, hablé de Hechos 2, ¿verdad? Donde dice que Dios dijo, y yo decía, ¿quién lo dijo? Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. Dios dijo, no es que un pastor se lo inventó, no es que un movimiento pentecostal se lo inventó, no, Dios dijo que en los últimos tiempos profetizaríamos y tendríamos sueños y tendríamos visiones, y en realidad es la manera en la que Dios se comunica con nosotros, o una de las maneras en las que Dios se comunica con nosotros, ¿no? Y creo que viene un poco a lo que he dicho antes, cuando alguien no entiende algo, tiende a perseguirlo, o cuando alguien no vive algo, pues tiende a frustrarse y a desecharlo. Y creo que ni es uno ni es lo otro. Y si algo tengo característico en mi vida es que yo amo a los bautistas, porque de la mano de mi primer pastor, que era bautista, yo conocí al Señor o del Señor. Y ellos son tremendos en ciertas cosas de la palabra. Pero en realidad yo fui una persona que en medio de todo esto yo decía, tiene que haber algo más. No juzgo lo que me enseñan, pero anhelo algo más. Y no me quedé en juzgar si las visiones son para ahora, son para no ahora, no, me quedé en, Dios mío, yo voy a adentrarme en tu corazón, yo voy a profundizar porque yo sé que el Evangelio es algo más, ¿no? Y este llamado creo que es el que el Señor está haciendo a todos nosotros, ¿no? Sí. Siempre hay algo más. Dios es ilimitado, su corazón no tiene límites. ¿Cómo no va a haber algo más? Moriremos y seguirá habiendo algo más. Verdad. Entonces yo, un consejo que siempre doy es, si no lo entiendes, no lo persigas. Porque tal vez mañana dices, ay, por esto era. Como yo muchas de las cosas que vivo hoy, que digo, pues ayer no las sabía. No la persigas. Y otra, si ves que está escrita en la palabra, anhélala. Ten el anhelo de yo lo quiero vivir. Porque entonces Dios se va a poner de tu parte. Entonces Dios, de verdad, que aprovecho para hacer un llamamiento. Ya sé que no se mira las cámaras en este programa, pero como yo soy así de natural, ya lo entiendo. Aprovecho para hacer un llamamiento. No sé ni cuál es la cámara esta. Aprovecho para hacer un llamamiento a todas esas personas que nos están viendo y anhelan vivir lo sobrenatural. Ayer a la madrugada el Espíritu Santo me dijo, enséñales que se puede, enséñales que lo anhelaste y estás caminando en ello. Y que hay muchas cosas que todavía no he alcanzado porque espero ver muerto resucitar, pero voy a por ello. Quiero adentrarme en el corazón de Dios y yo te quiero pues animar a no perseguir lo que no conoces o lo que no entiendes, ¿verdad? Y te quiero también pues animar a que si tú lo has encontrado escrito en la palabra, creas que es para ti. Y te adentres, te acerques al Señor, porque en ese proceso vas a encontrar perlas que no conocías hasta el día de hoy. Y creo que es el llamamiento que el Señor nos hizo con el ayuno a todos aquellos que se quieran unir, ¿verdad? Sí. Y bueno, fíjate, Vane, que antes dije que eras mi hija espiritual. Sí. Y
es parte de lo que apoyo, ¿no? Si yo no hubiera vivido este sobrenatural, tal vez muchas de las personas a las que Dios alcanzó a través de esto no estarían hoy en el Señor, o sí estarían, pero ¿recuerdas el día de tu conversión? Sí. Fue una palabra, ¿verdad? Sí. Una palabra que yo te di del futuro. Exacta. Con tu esposo. Con un anhelo, sí, que yo tenía. Además, yo ese día no te conocía, pastora, yo te conocí ahí. Y ahí fue cuando tú me dijiste, bueno, ¿tú quieres entregar tu vida a Jesús? Y bueno, pues yo le dije que sí. Y ahí tú me diste una palabra yo tenía el anhelo de formar una familia, de tener un buen esposo. Sí. Y tú me dijiste, la digo, no sé, tú me diste un mensaje. Como tú veas, siéntete Me libre. me diste un mensaje muy exacto y me dijiste eso, ¿no? Que esperara en el Señor, que Él tenía guardado el mejor hombre para mí. Todo eso iba a acontecer. Sí, claro que sí. Y sucedió que pasaron muchos años. ¿Cuántos van? Pasaron algunos años, eso fue en 2018 y yo conocí a mi actual esposo pues hace 5 años. 2008, perdón. 2008, hablamos de esto y, a ver, hace 5 años atrás yo conocí a que es mi esposo ahora, César. Y de verdad que con todo lo que hemos vivido en esta trayectoria que llevamos con ustedes, pues siempre hemos visto eso, ¿no? A Dios moverse, porque verdaderamente, bueno, pues Dios está en todos lados, ¿no? Pero vivir el sobrenatural no lo puedes vivir en todos lados. La manifestación del Espíritu Santo. Efectivamente, donde ves verdaderamente tu vida cambiar, tu ser cambiada. A esto es lo que me refiero, ¿no? Que hay que vivir este sobrenatural, es lo que engancha a las personas, ¿no? Yo te di una palabra de ciencia, te hablé acerca de algo muy concreto, muy exacto, y pasaron muchísimos años, y al cabo de los años Dios cumplió exactamente la palabra, y vino a darme el honor de que el pastor y yo fuimos los que te casamos. Efectivamente, es tremendo, ¿verdad? Cierto. Tremendo la obra del Señor, ¿no? Bueno, y así la pastora también podría decirnos, ¿no? Ya te metí aquí en el ajo. fuera de improviso. Fuera de todo lo que teníamos previsto. Pero realmente, Patri, tú eres otro milagro, ¿verdad? Porque has vivido sirviendo a Dios con un corazón rendido al Señor. Pero tal vez has venido a vivir un poco de lo sobrenatural ahora, ¿no? Sí, ahora. Yo antes sí estaba en el Evangelio desde pequeña, pero claro, sí, lo que tú comentabas de que uno veía lo que era el diseño de Dios para uno, pero no se cumplía nada. Yo por lo menos en mi caso, pues eso llena de muchas cosas, de temores, que incluso aunque en ese momento el Señor quisiera hacer algo, tampoco podría haberlo hecho. Y nada, le doy gracias al Señor porque la verdad que cuando vinimos aquí al sur, para los que no lo saben, vivíamos en el norte, y ahora estamos viviendo en el sur, es de Tenerife, y asistiendo a la iglesia de la pastora Ana y el pastor Tony, Cielos Abiertos, pues ahí pude vivir lo que es lo sobrenatural, ver realmente a Dios obrar. Sí. Yo digo que como, ¿no? Será chispa, ¿no? Porque el Señor tiene más, pero como en los hechos, o sea, ver realmente el poder del Señor. No, sí, Dios sana, Dios liberta y todo, y uno sí, pero luego una llena de ataduras, porque no veías nada. Sí. Entonces sí es verdad eso, que es ahora, se puede decir, cuando uno se ha adentrado en lo sobrenatural. Muy bien, y dijiste algo muy tremendo que con esto quiero terminar, que es que del norte bajaste al sur a vivir, y tal vez las personas no saben cuánto tiene esto de peso en tu vida, ¿no? Pero yo sé que esto fue pagar un precio. Y este es otro de los secretos, ¿verdad? Pagar el precio por Jesús. Bueno, pues muchas gracias, pastora, por dedicarnos este ratito y explicarnos un poquito más acerca de Dios. Y bueno, esperamos verte pronto nuevamente por aquí. Muchas gracias a todos y volvemos a vernos en Palabra Extra.